Pido ayuda económica para mis construcciones, para la formación de las futuras religiosas ecuménicas de Guadalupe. Y sigo invitando con todo mi corazón a que escojan la mejor parte las muchachas que me escuchen. Dejen el mundo, sigan a nuestro Señor Jesucristo que las llama a ser su esposa y junto con Él a quitar el pecado del mundo, a ser verdaderas misioneras. Muy bien, quiero leer con ustedes, las lecturas de el domingo cuarto de Adviento, de ayer, porque es un tema muy necesario el día de hoy. Enderezar los caminos, la penitencia. Les decía que en hebreo, penitencia, arrepentimiento, conversión, se dice shub, un verbo hebreo que significa dar vuelta y regresar. Eso es la penitencia, el arrepentimiento, la conversión. Es importantísimo saber regresar, mis hermanos, cuando nos damos cuenta que andamos mal. ¿Y cuál es el termómetro para saber si andamos bien o andamos mal? Nos lo da nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio. Por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles han sido los frutos en la Santa Madre Iglesia de toda esta revolución que se organizó? Fíjense la palabra que uso, se organizó, no fue espontánea, no, fue bien planeada, bien organizada, bien ejecutada y bien controlada. Se le aplican todos los términos de una perfecta organización. Es el demonio que se metió dentro de la iglesia con su inteligencia de categoría angélica, inteligencia superior a la nuestra. Nuestra inteligencia es humana, encarnada, impedida, necesita un órgano. El demonio no, es totalmente espiritual. De manera que su odio contra Jesucristo preparó esta revolución. Y repito lo que ya he dicho en otras predicaciones. Revolución es revolverse, revolcarse. Fíjense las palabras que estoy usando. Revolcarse en el fango, en el lodo, en la suciedad, en las aguas negras. En griego, revolución, yo la traduzco como catástrofe. Eso es. La pretendida reforma de la Santa Madre Iglesia que se ha querido llevar a cabo. No en vano, los gobiernos liberales, anticatólicos, sobre todo en los países católicos, hablan de reforma. Todas las avenidas principales, recuerdo que fui a Guatemala, y en Guatemala también, igual que en México, Avenida Reforma por todos lados. ¿Qué reforma fue esa? Fue la reforma de Martín Lutero, del protestantismo, que quiso destruir a la Iglesia. Si España no interviene con esos monarcas austriacos, Carlos V y sobre todo Felipe II, también el mundo entero hispánico se hubiera hecho protestante.
Fue algo muy bien preparado, pero el demonio no pudo. Y Dios en su providencia, repito, abrió con los misioneros españoles, portugueses y de otros países católicos también. Abrió África, Asia y América a la fe católica, pero estuvo a un punto España de ser protestante, de recibir esa mal llamada reforma. Después pasan los siglos. En 1871, Italia, que se había salvado, igual que España, de la reforma protestante, la recibe bajo una investidura política. Hay historiadores que han demostrado clarísimamente que todo el movimiento, digamos, de la monarquía sabauda, o sea, de Saboya, que nosotros la conocemos más por el movimiento de de Garibaldi. En México hay una plaza Garibaldi muy famosa, ¿verdad? ¿Quién fue Garibaldi? Pues uno de tantos, que actuaron el equivalente de la reforma protestante, pero en forma política, en Italia. Y también aquí, decimos en México, por un pelito se salvó el Papa, que quedó prisionero en el Vaticano, esa es la palabra, de 1871 a 1929, que fueron los tratados de Laterano con el famoso Mussolini, que dio finalmente libertad, un poquito de libertad a la Santa Madre Iglesia en lo político. Esa reforma no es lo mismo que la penitencia, que el arrepentimiento, que la conversión. Son verbos, es una terminología más o menos parecida, más o menos equivalente, fíjense bien, Dice Juan Bautista, enderecemos el camino. Enderezar viene de un verbo, es reggere, que significa regir, dirigir, corregir. De ahí viene la palabra rey. Enderezar es hacer derecho, pero en nuestras lenguas se entiende, se fue derecho al infierno o se fue derechito al cielo, lo decimos, ¿verdad que sí? La palabra derecho es recto, y cuando uno se da cuenta que yo voy derecho al infierno, ¿qué debo hacer? Cambiar dirección. A eso se refiere la penitencia, shub en hebreo. Regrésate, vas por mal camino, mete reversa, decimos en un carro, en un automóvil, ¿verdad? La reversa es echarte para atrás y en cuanto puedas voltea el vehículo y ahora sí, a toda velocidad, pero ya derechito al lugar donde quieres ir, derecho. La reforma, la revolución es otra cosa. Es volverse, sí, en el sentido de volcarse. Se volcó un camión. ¿Qué significa? Se cayó, tuvo un accidente, se arruinó, se mataron los ocupantes. Es
voltearse en sentido horizontal. Y ahí se queda, revolcándose en su propia sangre, podemos decir, revoloteando como un animal herido que está a punto de morir y que todavía se revuelca, se revuelve, da vueltas. Eso no es lo que nos pide Juan Bautista. Y tristemente, ese es el estado de la Santa Madre Iglesia en este momento. Reforma tras reforma, cambio tras cambio, se ha destruido todo lo que era sagrado y santo para nuestros antepasados. Se ha querido sustituir con imitaciones que no son auténticas. Siempre nos dicen los santos que el demonio es como los simios, como los changos, como los monos. Imita al ser humano. Lo imita, pero no a la perfección. Es una imitación tonta. El demonio no tiene la gracia de Dios y su odio lo lleva a imitar. Por ejemplo, la tentación. ¿Qué cosa es? Una cosa mala, pero que imita una cosa buena, ¿verdad? Que falsifica algo que es bueno. La Iglesia tiene que salvar el mundo. La Iglesia tiene que ver al mundo como lo ve Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo, fíjense bien, que le mandó su Hijo único para salvarlo. ¿Cómo lo interpreta el demonio? Debemos adaptarnos al mundo. Y así, en los últimos 60 años, a mí me ha tocado vivirlo, pero vivirlo con pasión, con tensión, con estrés, con sufrimiento y reaccionando en lo más que he podido, según mi pobre entender en aquellos tiempos. Pero ahora ya veo claramente la mano del demonio en esta revolución eclesiástica que ha tronado a la mayoría de los católicos. Han perdido la fe, se han salido de la iglesia, ya no reciben los sacramentos, se alejaron de Jesucristo. Crucificaron a su madre, la iglesia, como dice Pablo VI. Y el mundo se revuelca en el pecado. Es la aparente victoria de Satanás. Ya no hay niños, no nacen. La píldora anticonceptiva, los métodos contraceptivos, el aborto, por todas partes. Luego, los vicios, los 7 pecados capitales por todas partes, dentro de la iglesia. Comencemos con la madre de todos los vicios, la pereza, la flojera. Donde quiera se ve la flojera. Los sacerdotes, los pastores de la iglesia, indolentes, que no hacen nada contra el pecado, que no predican las verdades eternas, que son personas
tranquilas. Una tranquilidad culpable. Lo dice el profeta Ezequiel. Te pusieron como vigilante en las murallas para que cuando venga el enemigo a atacar, todo el mundo se recoja dentro de esas murallas y salve su vida. Toca la trompeta, pero no tocan la trompeta. Callados, callados. El vicio de la impureza ya lo mencioné. Desde niños, por todas partes, aún en escuelas católicas, se les enseña que el pecado impuro no es pecado, que es algo normal. La gula, ya no hay días de ayuno, ya no se practica la abstinencia de carne los viernes. Todo el mundo come a reventar, y sobre todo la embriaguez, el alcoholismo, la ira, lo repito, ese odio terrible dentro de la iglesia, dentro de los pastores, contra todo lo que es tradicional en la iglesia. Repito y repito, contra todo lo que siempre fue sagrado y santo. El demonio triunfa. El pecado de la envidia. Hay congregaciones religiosas que tienen muchas vocaciones, que van bien, que no ofenden a nadie y se les persigue horriblemente. Hay sacerdotes que están haciendo mucho bien, son tradicionalistas y se les impide su apostolado, se les persigue, se les calumnia, se les acusa, se les castiga. Son cosas que vemos en las noticias. En cambio, a los que hacen el mal, se les aplaude, se les eleva a puestos importantísimos. Lo mismo laicos. La avaricia. Se busca con avidez subir en la escalera de los puestos eclesiásticos. Decimos en México, es una rebatinga de puestos. Todo mundo ambiciona subir para tener poder. Y el poder en la iglesia, que debe ser servicio, como Jesucristo nos lo enseña, no vine a ser servido, sino a servir. Se ha transformado en totalitarismo, en tiranía, en dictadura. Por más que cacaraqueen el diálogo y en la escucha, es mentira. Y regresamos al pecado satánico por excelencia, la soberbia, el orgullo. El hombre que se levanta en lugar de Dios. Todo eso requiere el remedio de Juan Bautista, no el falso remedio, el veneno satánico de más reformas y reformas y reformas. No. Requiere penitencia, arrepentimiento, conversión. Pudiéramos llamarlo dar la vuelta, pero no en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Mi dirección no es a Ensenada o a San Diego o a Mexicali, no, es hacia el cielo. Y aparentemente yendo a Mexicali, a San Diego, a Ensenada, es una figura. Voy bien,
Pero no, voy mal. Mi patria es el cielo. A donde debo tender es el cielo. Y es una ascensión, es una subida fatigosa, difícil. ¿Y el camino cuál es? El que la Santa Madre Iglesia siempre enseñó y que no cambia, porque está radicado, enraizado, fundado, basado en la vida de Jesucristo nuestro Señor y de todos aquellos que lo han imitado, que son los santos. En este tiempo de Navidad, reflexionemos seriamente. Nos dice en la epístola de ayer San Pablo, ¿no? Dice, somos dispensadores de los misterios de Dios. Cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, conferencias episcopales. De nosotros se requiere que seamos fieles. Fieles. ¿Qué significa ser fiel? En primer lugar, creer, tener fe, fidelis. En segundo lugar, ser leales, no traicionar lo que Jesucristo puso en nuestras manos, que son los santos sacramentos. Somos los ministros, dice San Pablo, y dispensadores de esos misterios. Sacramento en griego se dice mysterion. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ese es el depósito. Y es para distribuir ese depósito. Y hoy no se bautiza. Y es un problema tan grande bautizar una criaturita por tantos impedimentos que hacen exclamar a Jesucristo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. ¿Y a quién le dijo eso? A sus apóstoles. La confirmación, la primera comunión, es más que una carrera universitaria en casi toda la cristiandad, en toda la iglesia al día de hoy. Cuando que San Pío X dice, antes de llegar al uso de razón, al llegar al uso de razón ya deben estar confirmados y haber recibido la primera comunión y consiguientemente la confesión. La unción de los enfermos. Es imposible conseguir un sacerdote que los atienda, que vaya con los moribundos, que lleve la unción de los enfermos, la confesión, el viático. El matrimonio eclesiástico ya requiere un catecumenado, o sea, cursos, reuniones, requisitos, condiciones, documentos. Es terrible, mis hermanos. Nadie se casa por la iglesia. Nadie puede cumplir tantas cosas. Y el orden sacerdotal lo mismo. Por un lado, la perversión dentro de los seminarios a nivel mundial. La tiranía, el absolutismo, la dictadura, el no escuchar, que expulsa a los buenos y deja a los malos, para que siga habiendo malos pastores, mercenarios. Todo eso, dice San Pablo, cuando venga Jesucristo, todo lo oculto se revelará y pedirá cuentas estrictas y dará a cada quien lo suyo. No estén tranquilos los que han propiciado o se han aprovechado
de esta revolución, de esta catástrofe, de este revoltijo, de esta revoltura en la que agoniza la Iglesia. Lo van a pagar caro. En cambio, el que es fiel, el que trata de reconstruir la Iglesia, aunque sufra, aunque se le impida, aunque se le prohíba, siga siendo fiel. Y no tenga miedo del juicio de los hombres, porque el juicio de Dios es el que cuenta. Estas palabras mías son fruto, repito, de estar en este momento leyendo al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, por nombrar tres. Léanlos, ustedes, los pastores de la Iglesia, y vean qué duro, qué terrible va a ser el juicio de Dios para todos aquellos que tienen autoridad en la Iglesia. Apliquémoslo a nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.